Tiempo de balances también y tiempo de ver un poco la economía en un primer año de gobierno de José Mujica, además. Sí, vamos a ver un poco de balance, un poco de perspectivas. Un año que, si uno puede pensar, comenzaba con un escenario muy alentador para la nueva administración. Recordemos, aquí estamos viendo esta foto, no sé si se recuerdan esta foto. Esto es en el Conrad, cuando Mujica... Habló ante empresarios, ¿no? Empresarios de Argentina, de Uruguay, de otros países de la región, y sedujo a la crema del empresariado argentino. Me acuerdo montones de artículos de prensa diciendo, bueno, sí. que había miles de millones, no sé miles de millones, pero millones de dólares de proyectos ya presentes. Un gobierno que comenzaba con un fuerte apoyo a los inversores y una economía que creció 2,9% en el año 2009. El año de la crisis creció 2,9%, superando rápidamente los efectos de la crisis y con el viento de la economía mundial soplando a favor. O sea que esta es la primera imagen que yo quise elegir con un gobierno que todavía no había entrado, pero con una buena... Y donde en el centro de la foto aparece Danilo Astori, el hombre que venía a ser ministro de Economía en la administración de Vázquez, y además asumía un rol sobre sus espaldas, por lo menos pesaba ese rol de ser el controlador de lo que pasara con las cuentas, con las proyecciones por este gobierno. Por eso, ¿no? Esta foto mostraba que contaba el gobierno por lo menos con una amplia base de apoyo de los inversores. Eso fue clarísimo. ¿Cómo termina el año? Antes de ir a estas imágenes, termina con un crecimiento que en los primeros 9 meses fue de 8,8%. Probablemente el año crezca la economía 8,5%, son tasas casi chinas. Históricas, realmente para el país. Tasa de desempleo de 6,3%, 6,2%, pongámosle, quizás decimal más, decimal menos. Un crecimiento salarial importante, una recuperación del consumo importante. Estoy tirando datos. Las exportaciones a noviembre ya superaron las de todo el año 2008, que fueron récord. Ventas de autos que ya superaron los récords del año 1998. Para decir, una serie de indicadores que muestran una economía muy vigorosa. Pero esa luna de miel que tenía Mujica con los empresarios, no las tuvo luego con, por lo menos, parte del sindicalismo. Y acá vemos, yo puse dos imágenes que me parecían bastante significativas, como era la de los militares recogiendo la basura en Montevideo, tras el decreto de esencialidad aplicado por la Intendencia, y, bueno, este conflicto y esta ley de emergencia sanitaria con los anestesistas, con los cirujanos. Acá vemos manifestaciones frente al Ministerio de Salud Pública. Se termina el año con el gobierno de Mujica poniendo freno en las presiones sindicales y tomando medidas que para un gobierno de izquierda eran impensadas. Decreto de esencialidad, militares en la calle levantando la basura, ley de emergencia sanitaria, bueno, el tema de no permitir la ocupación de centros públicos. Sí, de oficinas públicas, ¿no? Digo, con acusaciones de retrotraernos al pachecato a una persona como Mujica. O sea que termina un año muy bien del punto de vista económico, pero con una señal o con un ambiente de distorsión en cuanto a motivaciones políticas, porque hay internas políticas en los sindicatos, y sectores económicos que quieren más de esa torta, de ese crecimiento. Así que bueno, de alguna manera ese fue el comienzo y así termina el año. Ahora vamos a ver un poco la economía. Esto es del año 2005, del segundo trimestre del año 2005 al último trimestre que tenemos contabilizado, el tercer trimestre del año 2010. Estas barras son el crecimiento trimestre contra trimestre, es decir, segundo trimestre contra primer trimestre, eso sí. Vemos el único trimestre en que hubo una caída fue el primer trimestre del año 2009. Luego de la crisis en septiembre del 2008, caída de los bancos en Estados Unidos, fue la única vez en estos 5 años que hubo una caída en un trimestre. La última medición del tercer trimestre de este año mostró un crecimiento contra el segundo trimestre de 1%. Sí, hay una moderación del crecimiento, pero creo que era esperable porque la economía venía creciendo a tasas muy importantes. En la construcción, donde falta gente para todos los proyectos que hay, en lo que es la agricultura, la ganadería, lo que es la industria, con nuevos proyectos de inversión. Así que finalmente estamos con una economía que no ha parado de crecer. ¿Qué nos depara el mundo? ¿Qué nos depara en primer lugar los países desarrollados? Uno ve a Estados Unidos en una mejor posición que Europa. Claramente muestra signos de recuperación más fuertes, obviamente por los fuertes estímulos económicos de la administración Bush, en primer lugar, después de la administración Obama, pero todavía no han logrado bajar la tasa de desempleo, que se mantiene cerca del 10%. Todo este estímulo, todo este plan de exoneraciones fiscales, no es como dicen los
estadounidenses no hay almuerzo gratis. Esto a futuro es mayor déficit fiscal, mayor endeudamiento y mayores presiones inflacionarias. Pero por ahora lo que están haciendo es tratar de reactivar a la economía. La demanda desde ese país aumentará en forma gradual. Recordemos que Estados Unidos era un gran importador de productos uruguayos, cayó drásticamente y ahora va a empezar gradualmente. Eran grandes compradores de carne, básicamente. Grandes compradores de carne. Y yo creo que en el año 2011 van a empezar de vuelta. No digo a recuperar el liderazgo que tenían, pero sí a ocupar un poco más de la torta en cuanto a las exportaciones de carnes. Hay que recordar que por primera vez en muchísimos años Uruguay no cumplió la cuota de exportaciones a Estados Unidos. ¿Qué pasa con Europa? Europa está en zona de riesgo, está, como se dice, hay varios países colgados del pincel. Empecemos, Grecia. Tuvieron que rescatarlo. Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea. Punto número 1. Grandes ajustes fiscales, grandes huelgas en Grecia. Los griegos no les gusta mucho darle información verídica sobre las cuentas fiscales. Mintieron durante años en cuanto a las cuentas fiscales y bueno, cayeron. Luego Irlanda. Después, que también tuvo que ser rescatada con un paquete de ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. En la lista, por orden de peligro, está Portugal, está España, está también Italia, se lo menciona, hay otros países como Hungría, lo que es la periferia de Europa. Los que aguantan la toma, hablando en términos barriales, son Alemania, muy firme, Francia, relativamente firme, y algunos otros países que de alguna manera soporta. Pero bueno, estamos viendo que un país que va a ser importante factor de riesgo en el año 2011, tanto en términos de intercambio comercial, es un socio relativamente importante a nivel comercial, como el efecto que va a tener en el mundo los ajustes y fuertes ajustes que están viendo en Europa. Va a ser un invierno en Europa con los ajustes fiscales que está viendo bastante duro. Sí, ya veíamos protestas y movimientos sociales muy radicalizados en estos últimos tiempos, sobre todo en países como en Italia, en Francia, en Grecia, con movilizaciones muy violentas en las calles justamente por bueno, el ajustarse el cinturón de las administraciones. Sí, además ahí no se fueron con chiquitas. En el Reino Unido, despido de funcionarios públicos, en Irlanda, aumento de impuestos, recorte de gastos, también lo mismo en España, en Portugal. Y a veces está la discusión si los ajustes son más recesivos aún y complican aún más las cosas. Pasa que estos países habían inyectado dinero para tratar de estimular las economías, no pudieron y ahora tienen que ajustar el cinturón. Así que Europa no nos va a dar una mano. Esperemos que no nos complique. Con eso me parece que ya estamos bien con Europa. Las materias primas van a seguir dando un apoyo. Este indicador, Pepe, es un indicador que se llama SRB, es un indicador que hace la agencia Reuters y Jefferies. Es un indicador que reúne a 19 materias primas, entre las que están la carne, los principales granos, metales. Y si uno ve, estamos al mismo nivel que a principios del año 2007. Este es el pico de precios impresionante, la burbuja del año 2008. Es el pico que vas para arriba, la montañita arriba. La montañita esa fue con el 2008, que todo valía montones de dinero, la soja $500, más $500, todo valía muchísimo. Acá está el descalabro y ahora estamos en el mismo nivel que en el año 2007 y las proyecciones para los principales productos que exporta Uruguay, estamos hablando de granos, hablando de carne, hablando de leche, hablando de otras materias primas, son buenas. Así que, en definitiva, las materias primas van a seguir dando una mano en el año 2011. ¿Qué pasa con nuestros vecinos, con las economías emergentes? Acá tenemos a Cristina Fernández Kirchner, un gobierno que es criticado, que ha tenido, hay mucha distorsión política en Argentina, todo el tema de las tomas en la ciudad de Buenos Aires, también tras la muerte de Néstor Kirchner, lo que es la sucesión, lo que son las elecciones del año 2011, con Duhalde nuevamente asumiendo un papel importante, pero la economía argentina en los primeros 9 meses del año creció más de 9%, o sea, los argentinos, gracias a la soja, a la producción industrial, están creciendo. O sea, de alguna manera no se ve a Argentina siendo un factor de distorsión en el año 2011, y además se está tratando de arreglar la deuda con los acreedores internacionales. De alguna manera está tratando de emprolijarse, o sea que no va a ser un factor de distorsión. Ahora tenemos a Brasil, a Dilma Rousseff, la nueva presidenta asume el 1 de enero. Ahí hay nerviosismo porque alguna gente dice, esta gente no va a devaluar el dólar. No creemos que vaya a devaluar el dólar, pero están preocupados porque las importaciones están subiendo más que las exportaciones. Entonces ya se empieza a preocupar. Y eso, ojo, con Uruguay, porque implica que los brasileños, cuando se preocupan por algún producto... Alguna trabita puede aparecer. Siempre aparece. ¿No? Además son los grandes del barrio, o sea que nosotros somos los chiquitos. Como nos definió una vez un canciller brasileño, somos los enanos. Tenemos llorones. Que ir en el estribo de Brasil. Tenemos que estar ahí. Presidente Mujica. Exactamente. Pero Brasil va a ser un factor que va a atraccionar la demanda de productos uruguayos, de servicios uruguayos. Además, vamos a ver una temporada turística que vamos a estar lleno de brasileños y brasileñas, ojalá, obviamente. Ahora después estamos viendo el caso de China, acá el premier chino Hu Jintao. Es una economía que va a contramano de todo, crece. Y ahora lo que están tratando de hacer es bajar un poco la pelota, es decir, moderar el crecimiento de la economía.
subiendo los encajes bancarios, tratar de que los bancos presten menos, porque en definitiva se estaba viendo una especulación, una burbuja a nivel inmobiliario, a nivel de créditos a consumo. Entonces los chinos dijeron, vamos a crecer sobre bases más sólidas. Lo que pasa es que China, cada año van no sé cuantos campesinos que se suman a las ciudades. Esos campesinos empiezan a comer más, ya está. Es demanda de alimentos, o sea que China va a seguir siendo una fuerte demanda para países como Uruguay en cuanto a alimentos, cuanto a inversiones, también van a invertir en todos los países del mundo, o sea que más allá de que ellos están tratando de enfriar un poquito la economía, van a seguir creciendo justamente, en el caso de ellos, a tasas chinas. Ahora vamos a ver qué se puede esperar en materia de inflación. ¿Qué puede pasar con los precios el año que viene, básicamente? A ver, en enero por lo menos la gente, yo que sé, el 30 de diciembre, si quiere llenar el tanque, generó. Porque después de aguantar los precios de los combustibles, es obvio, o me parece bastante lógico que va a haber una... Lo ha dicho el propio presidente de ANCAP más de una vez, ¿no? Sí. La necesidad de ajustar tarifas y no utilizar siempre el tema de no tocar el combustible como una forma de frenar la inflación, ¿no? El gobierno este año 2010 dijo, hay un par de factores, a partir del segundo semestre dijo, hay un par de elementos que voy a tomar para frenar la inflación. Mandó una ley donde da un subsidio para que no subieran las cuotas mutuales. Frenó lo que fue la suba de los combustibles, frenó la suba del boleto, hubo otras medidas a nivel fiscal y ahora dijo, bueno, va a llegar más o menos el orden de 7% de la inflación, quizás un poco menos dentro del rango que espera el gobierno, y entonces va a subir el combustible. ¿Por qué? La referencia en CAP es de $75. El petróleo hoy está valiendo cerca de $90. Son $15 de diferencia que se lo está absorbiendo en CAP. A nivel de lo que es energía eléctrica, tarifas, recordemos que dijimos aquí en Pensar Economía que UTE hizo un fondo de reservas, pero si la sequía viene complicada, atención, porque la sequía, ojalá no pase, pero si realmente tenemos un escenario de sequía importante, puede afectar sobre los precios y de manera relevante en el año 2011. Además, hay un crecimiento del consumo muy fuerte. Uno ve ahora en las fiestas, vio los descuentos en los shoppings, la gente está consumiendo. Los datos del PBI mostraron que el mayor factor de crecimiento fue el crecimiento por el consumo de la gente. La gente tiene dinero, está consumiendo, se está endeudando. Es una luz no roja, es una luz entre verde y amarilla que hay que observar y las materias primas van a seguir presionando al alza, o sea que probablemente en el año 2011 vamos a tener presiones inflacionarias que el gobierno va a tener que ir monitoreando a nivel de lo que es lo que puede intervenir a nivel fiscal, cómo pueden darse las materias primas, los precios de los alimentos y cómo puede ser, de alguna manera, bajar un poquito la pelota con el tema del consumo. Por último, también, este es el índice de tipo de cambio real, que mide la evolución del dólar y la inflación. Vemos que el país, esto desde el año 2007, ha perdido competitividad y Brasil ha sido un poco el refugio de competitividad porque en ese país el dólar ha bajado más que en Uruguay. Hay que tener cuidado, hay que estar bien competitivos respecto a países como Australia, como Nueva Zelanda, países que compiten con nosotros en terceros mercados, pero creo que por ahora no hay un peligro de que el país quede fuera de mercados de una manera drástica. Me parece que hay algunos sectores sí que van a tener que seguir recibiendo ayuda. Para terminar, desafíos de corto y mediano plazo, bajar el número y la intensidad en conflictos, eso me parece claro, porque también los inversores ven que la situación es buena en Uruguay, pero un escenario de conflictividad permanente y de presión y de deshinchada de alguna manera con empresarios, con ocupaciones nuevamente, obviamente no es el mejor escenario para la inversión. Creo que tienen que haber, por el lado de lo que es Mujica, sí estas señales que hubo de una manera de autoridad y también un manejo a la interna del Frente Amplio diciendo, muchachos, como fue el Congreso del MP. Ya se acaba de aprobar el presupuesto nacional en el Parlamento. Vamos todos juntos. Seguramente ahora los convenios salariales, ya se está cerrando la primera ronda de los contratos que vencieron en julio. Se va a negociar ahora en enero seguramente lo que queda de contratos también y a partir de ese momento se supone va a bajarse un poco la pelota. Por eso, me parece que tiene que haber eso, la actitud de Mujica en cuanto a dar la señal de autoridad fue importante, leída por los empresarios, y también tiene que manejar la interna a nivel político de la unidad, es decir, vamos todos en el mismo barco, hacemos concesiones, pero no seas quinta columna, no me serruches el barco desde adentro. Entonces, eso es un tema. También lo que tiene que apurar lo máximo posible, Pepe, lo que es rutas, puertos. Va a haber una ley de proyectos de asociaciones público-privadas, está bien que haya una ley, pero que se empiece a hacer algo ya rápido, porque si uno, como yo que estoy en la parte de agropecuaria, de información agropecuaria, ve lo que son los caminos, ve los problemas que hay en puertos, ve los problemas que hay en infraestructura, eso es urgente. También un tema que no es de ahora, pero se está agravando cada vez más, el tema de capacitación, personal calificado para los nuevos sectores en expansión. Estamos viendo gente que queda fuera del mercado de trabajo y hay sectores que no consiguen personal. Y así, de alguna manera, ese es el escenario para este año, los desafíos que va a tener el gobierno, que son más bien estructurales, lo que es infraestructura, lo que es mejor calificación del personal, porque creemos que
viento de la economía global, o por lo menos el impulso de la economía global en el año 2011 y 2012 probablemente va a ser entre neutral y favorable, a no ser que Europa implosione como lo hizo Estados Unidos en septiembre del año 2008, que esperemos que no sea el caso. Los mercados emergentes van a seguir creciendo, los hindúes, los chinos siguen comiendo, y mientras ellos siguen comiendo, nosotros vamos a trabajar.